Voy a compartirles entonces esta reflexión sobre la madurez espiritual y comenzamos con una lectura de la palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo 17 desde el versículo 1 y dice así: Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. He guardado a los que me diste y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi alegría completa en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Lo mismo que tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y bueno, yo pienso que no podría ser mejor el inicio con lo que nos da el Espíritu Santo para hablar de la madurez espiritual, pues precisamente este envío que hace Jesús con esta oración y sobre todo la forma en que el Señor explica algo tan importante como es: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y esto es muy importante para un tiempo como el que vivimos hoy, donde hay tanta conspiración, tanta mentira, tanta confusión, tanta loquito en la iglesia, hablando cosas horribles y confundiendo a la gente, aprovechándose de los eventos, porque precisamente el Señor en ninguna parte del Evangelio, ni ninguno de los apóstoles, y si leemos los Hechos de los Apóstoles, que es la historia del principio de la iglesia, jamás vimos que ninguno de los apóstoles se escondiera y se fuera con sus amigos a guardar comida y a esconderse en ningún lugar, y que hicieran cosas como las que predican algunos hoy y como los mensajes que da mucha gente hoy, aprovechándose del miedo de la gente, de la inseguridad de la gente, de la confusión de la gente, para crear mundos falsos, mensajes falsos. Entonces, yo creo que este evangelio nos enseña a nosotros, este pasaje nos enseña con claridad que Jesús nos pidió estar en el mundo. Él le dijo al Padre: yo no te pido que los saques del mundo,
porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Miren qué importante es entender eso, porque Él nos deja en el mundo y no quiere que nos vayamos para ningún lado. Nos deja en el mundo con la gente del mundo porque nosotros no somos del mundo. Y esto es algo que tenemos que alcanzar y madurar, porque madurez espiritual quiere decir entender espíritu. ¿Qué es espíritu? El espíritu es Dios y el espíritu es algo intangible, invisible, incomprensible por la razón, pero es vida eterna en la palabra de Dios, es nuestra fe. Eso es lo que es espíritu, es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios entre nosotros se da por la fe. Yo creo en Jesucristo, creo que es mi Señor, creo que Él se encarnó, creo que Él murió en la cruz y después resucitó, y creo que Él me ha dado a mí la oportunidad de vivir esta fe creyendo que todo lo que Él me reveló es mi vida, mi camino, mi verdad, y que esas promesas son reales. Eso es espíritu, de eso está hecho el espíritu. Si uno no tiene eso concreto y lo tiene claro en su corazón y vive de acuerdo a eso, el espíritu no está en el corazón de uno, solo la religión, pero el espíritu no. Y por eso es que uno puede distinguir con claridad en estos tiempos que estamos viviendo quién tiene al espíritu en el corazón y quién no lo tiene. El que no lo tiene vive como una veleta al aire, lo confunde todo el mundo, se va detrás de las doctrinas que más soplen, de la información más fuerte, y vive de un lado para otro navegando con el viento. Porque no tiene fuerza propia, no tiene el espíritu en el corazón, no tiene discernimiento, no tiene claridad, y encima de todo no tiene paz, y por eso busca la paz en los lugares equivocados, y el diablo aprovecha para llevárselo. Y el diablo no aparece afuera de la iglesia, el diablo aparece dentro de la iglesia para poder ser más efectivo, porque es como el billete falso, es 99.9 real, ¿sí? Y ese 1% que no tiene real lo hace falso. Entonces, ¿qué importa que sea 99.9% real cuando tiene un punto falso, lo hace falso en total, por lo tanto no es un billete real? Y es el demonio entra a la iglesia y aparece 99.9 de la iglesia, pero hay algo siempre en él que lo delata. Entonces, por ejemplo, todos estos profetas que hay hoy, muy populares, con todas estas conspiraciones, uno puede descubrir cuándo son falsos porque están pidiendo cosas que en el Evangelio no están. Están pidiendo cosas que los apóstoles nunca hicieron. Están pidiendo cosas que no se han dado nunca en el cristianismo. De repente en el Antiguo Testamento se encontrarán cosas así, pero nosotros hemos sido redimidos hasta de la ley, porque el Señor cambió, le dio plenitud a la ley, o sea que estamos más adelante de la ley. Estamos ya en la nueva alianza, en la nueva creación en Jesucristo, hechos criaturas nuevas. Por lo tanto, nuestra vida es la palabra de Jesucristo, esa es nuestra vida. Todo lo que no contenga eso no es la nueva vida. Por eso, entonces hoy, para uno vivir dentro de una madurez espiritual, le tocaría ser extremadamente pequeño, extremadamente humilde para poder escuchar a Dios, para poder entender la verdad y vivir de acuerdo a ella. Porque donde uno se edifique mucho en sí mismo, donde esté muy grandecito, entonces no va a oír, porque va a estar embebido en sí mismo o en la información que más le interesa. Y eso hace que las personas se pierdan y que anden siguiendo tanta cosa rara que está siendo predicada por sacerdotes, gente muy respetada dentro de todo nuestro laicado y religiosos y todo esto. Ustedes han visto la cantidad de conspiraciones que hay, de todo.
por la pandemia, por las señales de los tiempos, por las cosas que pasan. Entonces la lectura que le dan es una lectura peligrosísima, porque una persona que no tenga suficiente madurez espiritual queda confundida y empieza a creer todas esas locuras y de repente comete errores graves porque toma decisiones erróneas. Y la realidad es esta: hasta donde yo puedo leer las señales de los tiempos y lo que está sucediendo entre nosotros con madurez espiritual, yo diría que nosotros lo último que tenemos que hacer es algo diferente de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que continuar haciendo lo que siempre hemos hecho, que es buscarle serle fiel a Dios todos los días, vivir una vida de oración y de sacramentos y quedarse uno ahí donde el Señor lo llamó. Esto es lo que uno tiene que hacer. Es el católico pequeño, sencillo, humilde, que no está agitado por el viento, que está caminando con una serenidad y una sencillez completamente apacible. Uno no sin ninguna pasión ni excitación por los tiempos, tampoco asustado, ni preocupado, ni teniendo los ojos en el futuro. Cuando hay tormenta como la que hay hoy, lo último que uno puede pensar es ponerse a pensar en el puerto, para dónde va. Porque uno está en alta mar en medio de una tormenta, que se va a poner a pensar para dónde va. Lo que tiene que pensar es cómo mantenerse firme en esa barca para que no lo bote al agua y estar asegurándose de que se mantiene firme en la tormenta. Por eso este no es un momento para mirar hacia el futuro. De todas maneras, para el pueblo de Dios, Jesús aconsejó no hacer eso, porque Él siempre dijo: a cada día con su afán. Y hoy sí que suena más grande que nunca, porque si en algún momento de la vida estas palabras son importantes de llevárnoslas al corazón, es hoy: a cada día con su afán. En estos tiempos que estamos viviendo, lo más sabio que hay es ir día a día, un día a la vez. Es lo más sabio. Y lo demás es ignorancia, lo demás es abuso, es innecesario. Porque si uno se levanta a vivir el día bien, en medio de estos cambios que hay en el mundo, en medio de toda esta confusión, pero uno está ocupado en serle fiel a Dios, en ayudarle a la gente que más uno pueda, porque esto es tiempo en que la gente entra en confusiones y también es un tiempo en que los demonios están de fiesta, porque a los demonios les encanta el caos. Entonces, en el caos reina el mal, porque aprovecha la división, el desorden, el escándalo, la revolución, todo eso lo aprovechan los demonios siempre. Y ustedes se pueden dar cuenta lo que pasa en tantos países en el mundo hoy, que por causa de la pandemia que ha impactado las economías, impactado la sociología misma de las naciones, entonces aparecen ideólogos y gente anarquista, terrorista, comunista, a aprovechar el desorden porque son manejados por demonios que utilizan esos momentos para crear más caos, y en el caos ganan ellos siempre. Por eso el pueblo de Dios, nosotros, para estar viviendo como gente madura espiritualmente, debemos ser muy pequeños. Entonces, no alarmarnos, no estar leyendo basura, ni escuchando basura, ni volvernos curiosos, nada de eso, sino vivir una vida muy pequeña, muy sencilla. Uno se levanta y vive su día en paz con Dios, ora, intercede por todos, le ayuda al que le toque a uno la puerta a pedirle ayuda en lo posible, en lo que uno pueda, hacer eso, y esa es nuestra misión, porque ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es la coherencia, nuestro testimonio es la prudencia, nuestro testimonio es la paciencia, la compasión, nuestro testimonio es la caridad, el amor. Pero al mismo tiempo nuestro testimonio grande es la obediencia. Y la obediencia a Dios nos dice que nosotros no podemos vivir una doble vida. Si uno ama a Cristo, es de Cristo
y supuestamente vive bajo la ley de Cristo no puede ser un hipócrita, y sobre todo en estos tiempos, cuando los demonios están increíblemente fuertes. Porque en el desorden, en la oscuridad, es donde reinan las tinieblas y por lo tanto hay más abundancia de mal y más fácil nuestras debilidades se hacen asequibles a los demonios. Por donde quiera que usted tenga una debilidad en este momento, le toca poner la guardia, doblar la puerta, ponerle vigilancia, porque por ahí es donde lo tumba. Entonces uno tiene que estar muy fuerte, tiene que estar muy convencido de que si es verdad que uno es tan fiel a Dios o que quiere serle fiel, si es verdad que uno verdaderamente está buscando ser de Dios en todo sentido, uno no puede darle entrada al mal, uno no puede hacer eso. Estos son tiempos en los que yo diría donde más se exige a que nosotros seamos fieles a Dios, en todo, absolutamente en todo. Y sobre todo por algo muy, muy importante de entender. Cuando suceden cosas como esta pandemia, que hablábamos antes, que nosotros eh, sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios, por lo tanto la pandemia es voluntad de Dios. Ahora, la forma en que se dio, eso es irrelevante realmente. Si, como también decíamos antes, si salió de un animal, si salió de un conspirador que quiere manipular la población mundial y quién sabe cuántas otras preocupaciones hay de todos los conspiradores, si salió de un accidente en un laboratorio, si salió de cualquier parte que salió, salió de la voluntad de Dios, únicamente de ahí salió, porque es que Dios utiliza todo, todo lo utiliza. Yo les doy un ejemplo que yo no estoy seguro si se los di antes porque ya los viejitos repetimos las historias y no nos acordamos que ya las contamos, ¿no? Pero si ya se las conté, pues se las repito. En Medjugorje, antes de que apareciera la Virgen, había un borracho, seguramente ustedes escucharon eso. Y el borracho, siempre que se emborrachaba, sentaba en una piedra y decía, este lugar se va a llenar de gente de todo el mundo. Y aquí se va a construir una iglesia más grande que el pueblo. Y así hablaba, profetizó todo lo que iba a suceder ahí. Y en esos días habían 4 casas y un bar y una roca donde está la iglesia. No había nada más. Pues todo lo que el borracho dijo se dio. Es más, en ese pueblo todo el mundo está convencido que no era un borracho, sino un profeta. Pero lo que yo quiero decir con eso es que Dios tiene un sentido del humor muy grande. Él utiliza los instrumentos más absurdos para actuar. Miren ustedes, cuando ustedes leen las historias de grandes tragedias o de aviones que se cayeron o de un terremoto inmenso que mató miles de personas o 9/11 o quién sabe cuántas cosas así, vea usted toda la gente que se salvó de morirse en esos lugares para ver la forma en que Dios los detuvo. Y son cosas absurdas, ¿no? Es la forma en que Dios hace las cosas. Por eso, esto de la pandemia, Dios puede haber permitido las cosas más absurdas, como un grupo de gente planeando alguna cosa con el mundo entero y salir con ese virus y el Señor utilizando todo eso para lo que Él quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Y los conspiradores creen que fueron ellos cuando ellos no fueron. Y por eso uno como hijo de Dios no se puede confundir con nada. Uno tiene que no participar en ninguna de esas cosas, sino participar en la fe, participar en ser un buen católico. Un buen católico es una persona, como lo he dicho varias veces durante la reflexión, es una persona pequeña, sencilla, humilde y que no es muy creativa en su curiosidad, porque la curiosidad es lo que tumbó a Eva. Por eso nosotros debemos tener esa capacidad de mantenernos prudentes enfrente de todo lo que está sucediendo. Miren ustedes que
Dios todo lo hace perfecto. Todas estas redes sociales que hoy tenemos, de las cuales gozamos y podemos estar unidos en esta tarde, eh, Dios las ha permitido porque es parte de un ciclo humano que va navegando hacia el fin de los tiempos y se van dando todos estos eventos para culminar la economía de la salvación, y todo esto es parte de un plan. Esto todo ya está creado desde siempre. Esto que estamos hablando acá, lo que estamos viviendo, todo esto ya está hecho. Nosotros somos parte de un plan que ya se hizo, que ya se dio. Por eso caminamos a través del tiempo humano en la realidad eterna de Dios. Si nosotros queremos entender bien qué quiere decir eso, San Pedro dice: para Dios un día son como 1000 años como un día, tratando de empujarnos hacia la realidad espiritual de Dios, donde el tiempo no es tiempo. Y por lo tanto, el tiempo solo le pertenece a Dios, que está más allá del tiempo, que no está en el tiempo. Es el único que tiene tiempo. Nosotros no lo tenemos. Porque uno cree que tiene tiempo porque cuando la persona es mundana y no tiene a Dios, piensa que tiene que preocuparse por el tiempo. Y por eso hay personas que se atormentan mucho con la edad, se atormentan mucho con lo que no han alcanzado todavía y se les está acabando el tiempo, porque son esclavos del tiempo que creen que tienen cuando nadie tiene tiempo, porque el tiempo solo le pertenece a Dios. La prueba está que ustedes saben, gente que tiene planes increíbles de esto y de pronto cayó muerto, ¿no? Y se acabó todo. O sea, no tenía tiempo y los planes de nada les servían porque Dios era el plan. Y por eso, teniendo en cuenta toda esta fragilidad humana que nosotros somos, con más razón debemos ser más chiquitos, más pequeños. Porque entonces uno se vuelve ya esa persona real, lo que uno es, que es un ser frágil, vulnerable, eh, que depende de Dios, porque es el único que sabe. Él nos creó y es el único que sabe, nadie más sabe. Eh, por eso cuando leemos los libros sapienciales siempre terminan diciendo todo es vanidad, ¿sí? Porque la vida es un soplo y todo viene y va y nada de lo que se hace aquí puede trascender a la otra vida fuera de las obras del amor. Y eso es intangible porque el amor es eterno y viene de Dios porque Él es el divino amor, no es material, sale del corazón y eso es lo único que permanece. Por eso las obras más importantes que nosotros llevamos a cabo en esta vida son el amor que damos. Esas son las obras más importantes. Por eso, si nosotros queremos ver un alma en el purgatorio, la única forma en la que la pudiéramos ver sería viendo los vacíos de amor. Ese es un alma en el purgatorio. Es un ser humano solucionando todos los vacíos de amor. O sea, todo lo que vivió sin el amor de Dios. Ese es un purgatorio. De eso está hecho. Entonces, por eso, madurez espiritual es entender que cada paso que damos en esta vida lo debemos dar en el amor de Dios para que no quede un vacío de amor. Tenemos que cuidarnos de no vivir un día sin amor, una hora sin amor, un instante sin amor. Tenemos que cuidarnos de eso. Por eso siempre estamos renunciando a las obras del diablo, siempre estamos pidiéndole a Dios al cerrar el día que tenga misericordia de nosotros por todos los pasos que dimos sin Él, sin amor, por todos los momentos en que no estuvimos unidos a Él. Y así vamos concientizando los pasos que vamos dando, porque Dios es tan misericordioso que Él entiende nuestras súplicas y entiende nuestra necesidad de que Él nos complete en lo que nosotros no alcanzamos a dar. Pero para eso hay que estar consciente, porque ¿cómo sabe uno cuánto dejó de hacer si no se concientiza? Pues no sabe.
Y por eso es tan importante concientizarse para saber cómo suplicarle a Dios que le dé a uno lo que uno dejó de dar, para que lo complete, para que no pasar día tras día incompleto, lleno de vacíos de amor. Porque por la misericordia de Dios, uno por mantenerse caminando en la fe, el Señor lo salva, pero tiene que llenar todos esos vacíos de amor. Y por eso es tan importante madurar a tiempo, alcanzar la madurez espiritual en vida terrenal. Y se puede hacer, porque no alcanzamos por sí mismos la santidad ni la perfección, no es posible, porque Jesucristo es redentor, porque Él completa, Él llena todo lo que nos falta, por eso es redentor. Y entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que tan solo podemos dar lo que somos capaces de dar cuando damos todo lo que podemos dar. Eso quiere decir cuando nos abandonamos y nos entregamos completamente a Dios. Nunca podremos alcanzar a dar perfectamente todo lo que tenemos que dar, porque estamos incompletos en nuestra naturaleza. Pero entonces, unidos a Cristo, quedamos completados por Él. Él nos completa lo que nos falta. Eso quiere decir unirse a la cruz y convertirse en uno solo con Él. Eso es madurez. Ahí madura el cristiano. El cristiano solo madura amarrado a la cruz. Es el único sitio donde madura. El fruto se da en el árbol, no se da fuera del árbol. Y el árbol nuestro es la cruz. Ahí es donde el fruto se da. Para que uno dé fruto tiene que estar amarrado al árbol y ser una rama de ese árbol. Y eso es lo que nosotros debemos ser, unidos a la cruz para poder dar el fruto del amor eterno en nuestra vida, convertirnos, cristificarnos, convertirnos en otro Cristo. A eso somos llamados, a ser esa célula viva del cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia. Y por eso, entonces, yo diría esto: el Señor nos llama hoy más que nunca a que tengamos la valentía de atrevernos a ser de Él. Pero cuando uno dice eso, ustedes saben qué significa eso. Ser de Dios. O sea, eso quiere decir ser completamente de Dios. Y para eso hay que dejar todo lo que no es de Él. Ustedes pónganse a pensar todo lo que hay que hacer para que eso suceda. Si usted piensa muy bien en quién es usted y de qué está hecho, de qué está hecha, se va a dar cuenta cuántas cosas de las que usted es no son de Dios. Su egoísmo no es de Dios, su vanidad no es de Dios, su pretensión no es de Dios, su autosuficiencia, su rebelión, su impaciencia, su falta de caridad, nada de eso es de Dios. Sus dudas, su confusión, su angustia, su desesperación, el miedo, nada de eso es de Dios. Entonces, dése en cuenta cuánto tiene usted que solucionar para ser de Dios. Hay que trabajar fuerte para ser de Dios. Pero el único camino que nosotros debemos seguir es el camino para ser de Dios. Y cuando Dios sabe que uno sinceramente solo quiere hacer eso, Él lo completa a uno. Él camina con uno. Dios es nuestro compañero. Él vive en nuestra historia. Él camina con nosotros en nuestra historia personal. Él camina con nosotros. Él vive con nosotros y da todos los pasos con nosotros, pero Él no hace nada que nosotros tengamos que hacer. Eso es lo que tenemos que tener claro. Él no lo hace por nosotros. Por eso el santo dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto es muy importante de tenerlo en el corazón, como tatuado. ¿Sí? Nosotros tenemos que caminar hacia nuestra salvación. Y Dios camina con nosotros. Él camina con nuestra historia, pero no interviene en ella. Solo nosotros somos los que lo invitamos a Él a intervenir cuando sea necesario, cuando acudimos a Él, lo invitamos a intervenir. Y Él es el que decide si interviene o no. A veces no interviene aunque le invitemos,
pero Él sabe todo y siempre nos da lo mejor. Por eso, esa realidad espiritual de la madurez como cristianos es arraigada, enraizada en una decisión. Eh, Ustedes saben que si usted quiere examinarse con sinceridad sobre cómo está con relación a lo que estaba hablando yo, usted simplemente tiene que atreverse a mirarse con cuidado cuando usted le pide a Dios la santidad. Verá que dentro de usted hay una lucha enorme, porque pedirle a Dios la santidad es pedirle a Dios la plenitud de la verdad en su vida. Y por lo tanto hay algo en usted, su naturaleza caída, su naturaleza rebelde, el ser pecador, que no quiere eso. Nuestra carne rebelde, nuestra naturaleza humana, se rebela contra la santidad cuando la buscamos, cuando la queremos, cuando la pedimos. Entonces hay algo que nos trae hacia atrás, nos arrastra hacia atrás. Y ahí es donde tenemos que aprender a ganar terreno, de aprender a llevar esa intención a las rodillas y atrevernos a entregársela al Señor sinceramente y con todas las fuerzas de nuestro ser. En esa forma vamos a sentir que estamos avanzando hacia el vientre de Dios. Nos estamos sumergiendo en Él. Es de la única manera que podemos hacer eso, de sumergirnos en Él, que se llama entrar en el camino de la santidad, que es buscar cómo adentrarnos en Dios más, buscar cómo hacerlo. Y es importante eso aclararlo en el corazón, que mi corazón esté convencido de que eso es todo lo que quiero hacer y que no soy ambivalente, no estoy por ahí andando de un lado para otro con mis decisiones y con mis ideas y con mi relación con Dios, sino de que voy derecho con el Señor en las luchas diarias contra mi naturaleza rebelde, con el mundo y con el diablo. Son luchas diarias, pero yo voy derecho para donde voy y voy hacia el Señor. Y es importante tener eso claro. Eso se hace con una decisión. Solo quiero caminar derecho a internarme en Dios. Es lo único que quiero hacer. Porque ustedes saben que son solo dos posibilidades. Una, me estoy internando en la luz o me estoy internando en la oscuridad. Ustedes saben que en la mitad no hay nada. Por eso el tibio, el mediocre, Dios lo detesta, porque no está en ningún lado, pero sí está en la oscuridad. Pero cree que no está en ningún lado, porque esa tibieza lo hace creer que pues está bien, pero no está del todo allá o acá. Pero está bien, según él, ¿no? O ella. Por eso Dios lo detesta. Entonces, solo hay dos caminos: o se interna uno poco a poco en las tinieblas, o se interna poco a poco en la luz. Y eso hay que tenerlo bien claro hacia dónde va uno, y no engañarse. Porque miren, si usted es una persona recurrente en sus pecados por voluntad propia, porque usted voluntariamente lo hace, usted no está caminando por la luz, usted está caminando por la oscuridad. Y no ha tocado la luz, no camina por la luz. Porque como dice San Juan, si usted dice que ama a Dios, pero no le cumple sus mandamientos, usted es un mentiroso. Entonces eso hay que tenerlo claro. Si obedecemos a Dios, caminamos por la luz. Si no lo obedecemos, caminamos por la oscuridad, por muy religiosos que seamos, lo que sea, pero no caminamos por la luz. Por eso busquemos esa realidad espiritual en nuestro corazón para estar claros y no engañarnos. Y sobre todo, para terminar, yo les digo esto. Nunca, y yo creo que la vez pasada que hablábamos, la última vez les dije lo mismo, nunca ha habido un tiempo más peligroso en el mundo para andar en pecado como hoy. Nunca. Este es el momento más peligroso para estar en pecado mortal.
O sea, no hay un lugar, un sitio más peligroso, porque los demonios que tenemos activos en la tierra nunca antes habían estado activos acá. Y ustedes lo pueden ver. Dense en cuenta que antes había una revuelca por ahí, se rebelaba gente, y bueno, habían cosas malas y rompían cosas y todo. Pero hoy son demonios gigantescos los que andan con la gente que está rompiendo cosas en la calle, con la gente que está haciendo cosas malas. Los que están haciendo cosas malas están haciendo las cosas más malas como nunca se han visto, ¿sí? Y lo mismo, nunca ha habido en la tierra una oportunidad más grande para santificarse como hoy. O sea que al mismo tiempo que hay esos demonios tan grandes que están haciendo cosas tan horribles, de esa misma manera hay santos en la tierra hoy que están haciendo cosas inmensas y que derrotan gigantes del infierno, gigantes, solo con la sencillez, la pequeñez, la humildad, con eso. Porque miren, el católico más poderoso, más importante, que sería el soldado más poderoso de la iglesia, es el más pequeño. Ese es. Ese es el más poderoso, el que más perdona, el que más ama, el que más sirve, el que más paciencia tiene, el que es más tolerante y compasivo. Ese es el valiente, ahí está el gigante. Ese es el que el demonio no soporta. Los demonios huyen, queman los demonios solo con respirar, solo con caminar se derrotan tinieblas. Así es. Por eso es importante tener esa claridad para no dejarnos engañar y así con esa pequeñez poder triunfar, para que el diablo no nos robe en una forma tan creativa como lo hace hoy con tanta tontería que hay, tanta información absurda y tonta, tanta cosa que no tiene sentido. Es el diablo, ¿no? Haciendo bulla, hablando, escribiendo, contando historias, pasando conspiraciones de toda clase para enredar a los incautos, ¿no? Y yo veo tanto católico enredado en eso y pregunta, yo ni siquiera contesto. Ustedes saben, yo recibo no sé cuántos correos diarios con preguntas sobre todo eso que está pasando, las conspiraciones, a nadie le contesto. Porque es que solamente con leer eso ya pierdo la paciencia. Digo, bueno, pues que se los lleve el diablo. Porque por tontos que se los lleve el diablo. No tienen por qué estar ahí viendo esas cosas, oyendo esas cosas, leyendo esas cosas. Si son gente grande ya que llevan no sé cuántos años comulgando, no sé cuántos años rezando, no sé cuántos años en iglesia y están en esas torpezas, pues no merecen ni siquiera que se les dé consejo. ¿Para qué? Entonces, es importante uno saber que este es un tiempo para ser maduro, para ser coherente, para ser un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano no es tonto, ni se deja engañar por tonterías, ni es curioso, ni se la pasa investigando cosas, sino que vive la sencillez del Evangelio, vive la pequeñez de nuestra doctrina, la pequeñez de Jesucristo. Y no se olviden que es parte del Evangelio lo que estoy diciendo. El Señor dijo, tienen que ser como niños para entrar al reino de Dios. ¿Qué quería decir con eso? Precisamente, sean pequeñitos, sean sencillos, no se pongan a buscar cosas de grandes por ahí, no hagan eso, vuélvanse pequeños, sean humildes como niños y yo los llevo a la casa, yo me los llevo para la casa. Pero si se vuelven muy grandecitos y muy inteligentes y muy curiosos y muy creativos, el diablo se los lleva, con toda seguridad, ¿no? Por eso hay que tener esa alerta puesta. Yo voy a cerrar con una lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y les voy a leer a ustedes de el capítulo 8 desde el versículo 9. Simón el mago. Un hombre que se llamaba Simón había ejercido la magia en la ciudad y había embaucado a la gente de Samaria, diciéndoles que era alguien grande. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían, «Este es la potencia de Dios, llamada la grande». Le escuchaban porque desde hacía tiempo los había seducido con sus magias. Pero cuando empezaron a creer a Felipe,
que les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse. Entonces creyó también el propio Simón, y después de ser bautizado seguía asiduamente a Felipe. Veía los signos milagrosos y los grandes prodigios que se realizaban y se llenaba de admiración. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria y que había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos nada más llegar rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que sólo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió: que tu dinero vaya contigo a la perdición, por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa, porque tu corazón no es recto ante Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta iniquidad tuya y suplica al Señor para ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, pues veo que estás lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad. Y respondió Simón: rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Palabra de Dios. Bueno, pues le damos gracias al Señor y sobre todo que Él cierra esta reflexión con una nota importante, porque es precisamente como lo que estamos hablando, ¿no? Estos magos están mezclados dentro de la iglesia y traen cosas muy importantes, interesantes para el pueblo curioso, para el pueblo supersticioso, para el pueblo malicioso, para el pueblo perezoso, que quieren que todo se lo den picado y buscando información por todos lados. Como decían a Jesús los judíos y los griegos, que le pedían signos al Señor, y decían: los griegos piden conocimiento y los judíos señales, pero nosotros buscamos a Cristo. O sea, nosotros no buscamos nada de eso, buscamos al Señor, o sea, la verdad.